16. Listo, vamos arrancando nosotros. Ahí a medida que lleguen los otros los voy aceptando. ¿Listo? Entonces, estamos hablando todavía del tamaño y lo que decimos es que su tamaño varía muchísimo dependiendo también de la función. Es decir, si yo necesito células que hagan mucho trabajo, pues voy a tener células mayores. Si tengo células que tienen un trabajo poco relevante, pues voy a tener células de menor tamaño. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí? No, profe. Listo. También podemos hablar de su forma. Y me dicen, en forma es muy variada. Tienden a adoptar según la forma, ¿listo? La forma según la función que realizan. Por ejemplo, las células de la piel son aplanadas, las células de los músculos son alargadas, las células grasas son redondas. Todas las células de por sí son diferentes en su forma, ¿cierto? Lo que decimos es, por ejemplo, hay una persona que va al gimnasio y está muy bien tonificado y tiene una muy buena masa muscular, se puede llegar a pesar y puede pesar unos 80 y tantos kilos. ¿Por qué? Pues porque es básicamente puro músculo. Pero una persona que no haga ejercicio y que solamente, y normalmente cuando una de estas personas que hacen mucho deporte, pues son así muy delgados, ¿cierto? Son así bien, bien tonificados. En cambio, una persona así muy, muy gordita también se puede llegar a pesar y puede pesar 90 y tantos kilos. ¿Por qué? Por el espacio que ocupan sus células, ¿cierto? Entonces, muchas veces las personas cuando empiezan a hacer ejercicio, asumen que cuando hacen deporte y ganan músculo, pues van a bajar de peso. Y esto es totalmente falso. Porque van a continuar aumentando de peso, pero ya no va a ser peso en grasa, sino peso en músculo, ¿cierto? Y esto pues resulta ser más provechoso para nuestra propia salud. ¿Listo? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la piel, son células que son muy, muy aplanadas, que es como el que hace tortillas, ¿cierto? Por lo mismo, porque la piel resulta ser esa capa que nos cubre y no puede tener una forma como, por ejemplo, redonda, como si lo tienen los tejidos grasos, que ocupan un volumen mayor, un espacio mayor en nuestro cuerpo, ¿cierto? Las células de los músculos, por el contrario, pues van a ser alargadas, ¿cierto? Y aparte que son alargadas, son flexibles, porque nos permiten realizar diferentes movimientos, ¿cierto? Si fueran muy, muy rígidas, como por ejemplo las células de los huesos, pues no podríamos movernos mucho. E incluso las células de los huesos tienen cierto grado de flexibilidad, tienen cierto grado para soportar presión, pues antes de provocar un quiebre como tal. ¿Preguntas, inquietudes hasta aquí? No, señor profe. ¿Todo claro, claro, todos? Igual y más. Sí, profe. Oh, claro. Sí, sí, señor. Bueno, que llegó alguien más, lo voy a admitir. Somos 17. Aquí pues tenemos un gráfico de más o menos cómo están estructurados este tipo de células. Ya después vamos a seguir viéndolas como tal. ¿Listo? Llegamos al punto importante y es como la parte de uno de los puntos de su tarea y es la teoría celular. Casi 2 siglos después del descubrimiento de Hooke, recordemos que Hooke fue aquel que descubrió que estábamos formados por células, dos biólogos alemanes enunciaron lo que se llamó la teoría celular, que se puede resumir en, aquí la vamos a ver. ¿Por qué se presenta algo que dice teoría? Decimos que es teoría porque entendemos que no es la única realidad o la única verdad posible, pero sí la que más evidencias tiene y la que más se acomoda a las explicaciones necesarias. Es decir, no estamos diciendo que esta teoría celular sea la única y verdadera. No, puede que en otro momento de investigaciones posteriores nos lleven a descubrir de que son más cosas o de que por el contrario son menos, pero en este momento trabajamos con esta teoría celular. Una teoría no significa que sea falsa, ¿listo? Significa que tiene ciertas pruebas, pero no es considerada una única verdad, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dice la teoría celular? Primero, todos los seres vivos están formados por células. Es decir, la célula es la unidad anatómica de la materia viva. Pero pues esto ya lo sabíamos nosotros, ¿cierto? Pero aunque ya lo sepamos, alguien tenía que decirlo y establecerlo. Y en este caso, pues, fueron ellos. Segundo, todas las células proceden de otra célula preexistente por división de esta.
¿Qué significa eso? Que yo no puedo esperar que de la nada, ¡pum!, se me cree una célula. No. Todas las células que vamos a conocer nosotros como hijas es porque tuvieron una célula madre, ¿cierto? Es totalmente imposible que de la nada, ¡pum!, surja una célula. Claro, decimos imposible, decimos imposible ahorita porque nosotros ya conocemos la existencia de las células y cómo trabajan, ¿no? Pero en algún momento la primera célula que existió en el mundo sí tuvo que haber surgido así, de la nada, ¿cierto? Pero en este caso ya la sociedad actual y moderna que nosotros, en la que nosotros convivimos, una célula que exista viene obligatoriamente de una madre. No puede haber una célula hija si no hay una célula madre. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, profe. No, señor. Listo. Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato. Así pues, la célula es la unidad fisiológica de la vida. ¿Qué queremos decir aquí? Nosotros tenemos ciertas funciones vitales. ¿Cuáles son nuestras funciones vitales? ¿Quién me recuerda? Nutrición. Dime. Nutrición. Sí, digamos que, pero como función vital, nosotros decimos, para nosotros es vital comer. Si nosotros no comemos, nos morimos. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué otra función vital tenemos? Respirar. Respirar. Si nosotros no respiramos, nos morimos. ¿Qué otra cosa? Si no nos hidratamos. ¿Cómo? ¿Sudar? Sudar no es una función vital, pero pues nos ayuda a contrarrestar ciertas cosas que nos puedan afectar. ¿Qué otra cosa que nosotros decimos es que si no lo hacemos, no podemos vivir? A la larga, aunque nosotros no lo hacemos, siguen las palpitaciones del corazón, que es lo que hace que la sangre circule por el cuerpo. Aunque nosotros inconscientemente no lo hacemos. Sí, digamos que Uno no puede controlar eso. exacto, eso quería decir. No es algo que yo tenga la responsabilidad de hacerlo. Como decir, nosotros tenemos que respirar. Sí, claro. Y muchas veces nosotros no somos conscientes que debemos respirar hasta que respiramos. Pero sí somos conscientes de decir, dejo de respirar y básicamente elimino la función vital, ¿cierto? Pero entonces todo esto está acompañado pues de la respiración como tal. Entonces ya tenemos respirar y comer. ¿Qué otra cosa necesitamos para vivir? ¿Reproducción? Uy. No, no necesariamente porque nosotros como organismo, si nos vamos a reproducir, es porque ya existimos, ¿cierto? Entonces, una persona puede vivir sin reproducirse. No, no funciona como los perros que dicen, uy, pero es que si usted no deja que su perro tenga al menos una camada, eso después se vuelve fastidioso y se vuelve gruñón. No, nosotros podemos pasar la vida entera normal sin la necesidad de reproducirnos. ¿Qué más? Dormir. Dormir. Pero más que dormir, descansar, ¿cierto? Nuestro cuerpo como tal necesita un tiempo de reposo, ¿cierto? Ninguna máquina en este mundo es perfecta. Bueno, aparte del cuerpo, que es la máquina más perfecta que hay, ¿cierto? Pero pueden existir otras más perfectas. Y todas las máquinas tienen en común que necesitan trabajar. O en términos de las mamás, apague ese aparato que necesita descansar, ¿cierto? ¿Sí o no? Dejen descansar el televisor, dicen las mamás. ¿Y qué sucede? Como todo necesita un momento para poder retomar energías, para poder parar y después continuar. Pero en nuestro cuerpo nosotros sabemos, por ejemplo, no, voy a descansar, es decir, me acuesto para no trabajar más los pies, cierro los ojos para descansar la vista, ¿cierto? Pero internamente tenemos una cantidad de procesos que no duermen, ¿como cuáles? ¿Cuáles? Los intestinos. Ellos pueden dormir, por eso muchas veces decimos, no, es malo que usted coma y se cueste a dormir al instante, porque cuando come y se cuesta a dormir, su cuerpo se detiene. Los intestinos no trabajan y vuelve lento. Hacer del 1 y del 2. No, uno puede dormir normal y eso no se está haciendo. A no ser que sean los bebés que sí se hacen chichi popó. Oigan, pero se me están yendo. Cuando nosotros dormimos, nuestro cuerpo descansa, pero hay cosas que no descansan. ¿Qué cosas? ¿El cerebro?
El cerebro El sí corazón no descansa. descansa. El O corazón, sea, el corazón está legalmente todos los santos el días. cerebro deja de hacer algo. Cuando usted duerme, el cerebro deja ¿de qué? De emitir algún tipo de función que uno tenga. Por el Exactamente. Y cuando uno sueña, entonces, es lo que uno le da nomás, el sueño solamente. El cerebro no hace más cosas cuando uno está durmiendo. Por eso cuando uno se desmaya, también uno intenta ayudar en la respiración a alguien. Es muy bien. Y esto sí sucede. Digamos que todo lo que es con el sueño es una cosa más del subconsciente como tal. No es que el cerebro esté produciendo sueños, no. Disney les mintió, ¿listo? Pero sí sucede eso. El cerebro también descansa, el cerebro también duerme. Y por ejemplo, cuando se desconecta o algo le pasa así muy imprevisto, pues las personas se desmayan y lo primero que buscan es obligarla o ayudarla a respirar. Porque aunque el cerebro esté dormido, pues si no se cuida el cuerpo, pues se puede afectar. Pero sí, el cerebro descansa de por sí. El corazón, no. El corazón siempre está trabajando. ¿Qué más está trabajando siempre? Los pulmones. Los pulmones, ¿cierto? Por eso nosotros decimos, y por ejemplo, no, o sea, nosotros somos una de las máquinas más perfectas. Y nuestro tiempo de vida en Tierra, ¿saben cuál es el promedio de vida humana? ¿Cuál es, profe? Por ahí hasta los 80, 90. ¿Cuánto? 80, 90. depende del cuidado que nosotros le demos a nuestro cuerpo. Claro, pero digamos que el promedio que dicen es que el cuerpo está Como para funcionar tanto tiempo. 70 años, 70, 80. Entre 70. 70 y 80 años, ¿cierto? Claro, digamos que si a usted salió y lo atropelló un carro a los 20, pues pobrecito, ¿no? Pero el cuerpo en condiciones normales, ¿cierto? Y con una serie de cuidados, pues puede durar hasta 80 años. Como cuando usted le dicen, esa nevera le va a durar 10 años si la sabe cuidar, pero si usted no la cuida, le dura menos, ¿cierto? Entonces, el cuerpo es una de las máquinas que más tiempo duran. No existe otra máquina en el mundo que pueda durar tanto. Claro, hay animales que viven más tiempo, sí, pero pues cuando hablamos de máquinas hablamos primeramente de nuestro cuerpo y de todo lo que nosotros como seres humanos construimos, ¿cierto? Entonces, no hay ninguna que tenga un tiempo de trabajo tan perfecto como el de nosotros, ¿cierto? ¿Yo por qué estaba hablando de eso? Por las unidades vitales, ¿cierto? Entonces, todas estas funciones vitales ocurren dentro de la célula, ocurren dentro del cuerpo. Pocas son aquellas que pueden llegar a transcurrir fuera del cuerpo, pero por ejemplo, todo lo que es el corazón, los pulmones y este tipo de funciones vitales ocurren dentro del cuerpo. Y a su vez, en el cuerpo de la célula, que nosotros podemos entender a la célula como una extensión de nosotros, pero muy pequeñita, ¿cierto? Le sucede exactamente lo mismo, ¿cierto? Y como punto número 4, como el cuarto elemento de la teoría celular, cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de su desarrollo y funcionamiento. Esta información pasa de la célula madre a las hijas y por eso decimos que la célula también es la unidad genética, ¿cierto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de la herencia? ¿Quién me cuenta? ¿Ninguno? ¿No? ¿Qué significa eso de herencia? Nosotros no escuchamos o utilizamos esa palabra en ningún lado. Es como algo, es como algo que uno saca de un familiar, ¿no? Digamos el Sí, color del cabello, el color de los ojos, algo así. exactamente. Todo esto es lo que nosotros llamamos herencia. Hay algo muy particular que nos hace diferentes los unos a los otros. ¿Qué se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿El ADN? Exactamente, el ADN. El ADN es la estructura que nos conforma, que nos construye como seres humanos. Y por ejemplo, cuando yo estoy con mi novia y yo le digo, uy, es que me tengo que ir por un viaje a un año, y llego y me dice que está con 8 meses de embarazo y me dice que es mío, yo como que, algo pasó aquí. ¿Y qué hacemos entonces cuando normalmente está en duda la paternidad o la maternidad, valga la redundancia, sobre un niño? Una prueba de ADN. Una prueba de ADN, que básicamente es mirar
el material genético del papá, por decirlo así, y compararlo con el material genético del niño. Normalmente, si hemos visto novelas así súper dramáticas, dicen la coincidencia de paternidad es del 99%. Nunca en la vida va a ser el 100%, por la sencilla razón de que aunque tenemos el ADN de nuestros papás, de nuestro papá, de nuestra mamá, nosotros somos un organismo totalmente independiente. Tenemos A la muchas larga, si es el similitudes con papá y 100% es un mamá, sí. clon. Dime, dime. Que a la larga, si es el 100% acaba siendo un clon, no un nuevo organismo. Exactamente, no sería un nuevo organismo, sino un clon, ¿cierto? Entonces nuestro ADN puede ser 99% igual al de nuestro papá o 99% igual al de nuestra mamá, pero nunca el 100%. Si ya se hace con un tío, por ejemplo, pues ya no va a ser el 100%, sino puede ser no va a ser el 99%, sino puede ser el 90%, el 80 y tanto. Con los abuelos el porcentaje es menor, ¿cierto? Pero siempre hay un rasgo muy similar. Entonces, por ejemplo, cuando hay homicidios, cuando hay robos o alguna cosa así, encontrar células es muy fácil y encontrar el ADN que se encuentra en esa célula es aún muy fácil. Lo que se hace ya es que se toma ese ADN y se empieza a comparar pues con diferentes tipos, ¿cierto? Con diferentes muestras que se puedan llegar a tener. Por ejemplo, ustedes no sé si les ha pasado que ustedes barren la casa, limpian los muebles, dejan eso bonito. Van a limpiar por ahí a los 20 minutos y ya hay polvo. ¿Sí o no? Señor. Sí. La pregunta sería, ¿de dónde sale este polvo? Que no limpiamos bien. El ambiente. Pues no necesariamente. Básicamente, y sé que no lo saben, y no lo sabían, pero ahora sí lo saben, más del 80% del polvo que nosotros encontramos en la casa son células muertas. Nosotros estamos en constante cambio, nuestras células están naciendo y muriendo en constante cambio. No se hace como, por ejemplo, con las serpientes que ya mudan de piel completa. No, nosotros continuamente estamos cambiando de piel y por lo tanto estamos botando nuestras células por donde sea que estemos, nos recostemos, nos sentemos, en todo lugar las estamos botando. Y estas células cuando se acumulan, pues empiezan a aparecer polvo. No significa que sea polvo, pero sí parecen polvo. De manera que más del 80% de polvo que nosotros barremos en casa son células muertas. Y no sé, por ejemplo, si a ustedes les ha pasado que tienen una almohada, ¿cierto? Utilizan la almohada y después de mucho tiempo la almohada se vuelve cada vez más pesada, ¿cierto? Señor. ¿Qué sucede? Uno, se está llenando de células muertas y dos, se está llenando de unos animalitos que se llaman ácaros. Los ácaros son un tipo de animal muy pequeñito que se alimenta de la célula muerta. ¿Dónde se encuentran? Principalmente en lo que es la cama, las cobijas, las almohadas y la piel. Nosotros estamos llenos de ácaros, ¿cierto? Que se alimentan continuamente de nuestras células muertas. Normalmente no nos incomodan o no tenemos como dificultad con ellos. Hay personas El que sí peligro. desarrollan alergias a ácaros y pues ahí sí tienen que utilizar una cantidad de productos especiales para intentar eliminarlos y una cantidad de cosas. ¿Cuál es la forma más fácil de matar un ácaro? Con la luz del sol. Por eso normalmente las mamás dicen, pero deje que esa cama se le ventile, abra las ventanas, que se le ventilen las cobijas. Exactamente, un poquito de luz y de aire son capaces de matar los ácaros. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Yeah. Entonces, ¿qué debemos tener claro? Que la célula comunidad anatómica, ¿cierto? Morfológica y biológica, cumple ciertas funciones. Nutrirse, que es alimentarse, relacionarse, trabajar con el otro y reproducirse, es decir, tener células nuevas. Y a su vez, pues está muy afín con la teoría celular que nos dice que todas las células provienen de otras células, que todos los seres vivos están formados de células, que las funciones vitales de la célula ocurren dentro de la célula y en su espacio más próximo, y que las células madres transmiten esta información genética de madres a hijas. ¿Claro eso está ahí? Señor. Listo. Tenemos organismos formados por solamente una célula. Nosotros los vamos a conocer como organismos unicelulares. Tenemos organismos formados por muchas células que vamos a conocer como seres pluricelulares. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos tener presente? Los unicelulares tienen solamente una célula, los pluricelulares tienen muchas células.
¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Listo. Después de esto, ustedes se encontraban biología, taller 1, ciclo 4, ¿cierto? Y decían, tenían que responder las preguntas 1 y 2. ¿De dónde viene el nombre de la célula? Y tienen todas las células el tamaño y forma igual, justifique su respuesta. Es lo único que deben hacer. En la siguiente guía van a recibir información sobre la célula procariota, sobre la célula eucariota, la célula animal y la célula vegetal. Por lo tanto, pues, tendrían que realizar estos puntos. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí? No, señor. ¿No? ¿Ninguno tiene alguna duda, pregunta, inquietud respecto a nada? No, señor. Bueno, niños, entonces pues eso es todo por el día de hoy. Espero aprovechen el tiempo. Recuerden enviar las actividades, ¿listo? Que no se les vaya a olvidar. Gracias, profe. Gracias. Que estén muy Gracias, bien. profe. Gracias, profe. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.